¿Qué quieres saber de los notables? Pregunte usted. Aquí lo esperan, sepa toda la verdad de los... El jueves pasado se celebró el Día del Médico, y en ese marco nos pareció adecuado traer una vez más a los notables el tema de la salud y la medicina. Quisimos plantarnos sobre los adelantos científicos producidos en los últimos años dentro de dos de las especialidades más sensibles, la cardiología y la oncología. Invitamos a dos especialistas de primer nivel, ambos de prestigio internacional, el doctor Federico Benetti, cardiocirujano, y el doctor Miguel Muñoz, oncólogo. Vamos a empezar la mañana conversando con el doctor Benetti, médico egresado de la Universidad Nacional de Rosario, pero con un currículum y antecedentes que lo ubican como uno de los grandes referentes internacionales en su especialidad. Se lo considera uno de los padres de la cirugía cardíaca moderna e impulsor de la cirugía mini-invasiva cardíaca. En 1978 comenzó a desarrollar la cirugía sin circulación extracorpórea en la Argentina, adelantándose a muchos de sus colegas y convirtiéndose, por ende, en un pionero. A lo largo de la charla, profundizaremos también sobre la prevención, los factores de riesgo, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Ya empieza otro programa imperdible de Los Notables. Los notables. Argentina es un país que ha revolucionado ciertamente el ámbito de la cirugía cardiovascular. Si pensamos en bypass, por supuesto pensamos en René Favaloro. Si pensamos en el primer corazón artificial, en Domingo Liotta. Si pensamos en stent, pensamos en Palmas. Y si pensamos en la cirugía cardíaca mini invasiva, en este notable que hoy nos acompaña, el doctor Federico Benetti. Un lujo para nosotros. Federico, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. Buen día, Sabrina, buen día, Agustín. No, gracias a ustedes por invitarme. La verdad que lo vuelvo a felicitar a Oscar por este programa. Es increíble los años que está en el aire, lo bien que lo hacen, cada vez mejor, y lo importante que es para la sociedad, porque transmite cosas y que le sirve a la gente, ¿no? No es solo un programa superfluo, sino que es un programa profundo. Tratan los temas profundamente. Yo lo escucho siempre y realmente es un orgullo poder estar acá para mí. A ver, siguen siendo las enfermedades cardiovasculares, y además a partir de los distintos informes que la Organización Mundial de la Salud va emitiendo, el futuro no es demasiado promisorio en respecto a, iba a decir, siguen siendo las enfermedades cardiovasculares una de las causas, la causa principal de muerte. Estamos hablando de enfermedades no transmisibles, por eso hacemos esta unión, lo que recién decía Oscar Cecchini en cuanto a las enfermedades cardiovasculares y cáncer, dos de las que se consideran enfermedades no transmisibles, primer causa en el mundo de muerte. Sin duda, Sabrina, sigue siendo la primera causa de mortalidad. En el 2012 se murieron 17,5 millones de personas de enfermedades cardiovasculares, es un montón, que representó el 31% de las muertes de todo el mundo. Esto no es menor, y en Latinoamérica la repercusión es muy alta. El promedio aproximado en Latinoamérica es de 40% de mortalidad, y en la Argentina alrededor del 46% de mortalidad. 46% en la Argentina. Más o menos, entre enfermedades del corazón y del cerebro, ¿no? Por ejemplo, en los últimos 12 años se murieron 3.200.000 personas en la Argentina, más o menos, de las cuales 824.000 son cifras que me acuerdo, ¿no? Se murieron del corazón, básicamente de la enfermedad coronaria, unas 730.000 de cáncer y unas alrededor de 270.000 de accidentes cerebrovasculares, que es el otro problema, ¿no? Para poder posicionarnos, sí, Federico, un poco más, sí, todavía en el tema, digo, de estos números, sí, yo sé que en la Argentina cuando pedir estadísticas es por ahora complejo, pero en estos números, ¿sí se sabe edades promedios, si son más hombres que mujeres? Sí, un poco eso se sabe. Hoy la mujer está casi al nivel del hombre, ¿no es cierto? Por ejemplo, nosotros en cirugía estamos operando
digamos un 40% de mujeres, 60% de hombres, entre 60 y 65% de hombres, pero en algunos países ya está casi igual. Es decir, que eso tiene que ver con el cambio de hábitos. Sí, absolutamente. Con que la mujer participa más y fuma, claro, básicamente, y eso tiene que ver con el cambio de hábitos. Es un problema serio, es el problema más serio de salud pública, las enfermedades cardiovasculares. A veces nosotros no tenemos idea del impacto y de lo que estamos hablando, pero este impacto es brutal porque también hay que entender que en tres cuartas partes de las muertes son en los países en vía de desarrollo, o sea, en los países pobres o medianos, como el nuestro, y esto repercute hasta en la macroeconomía. A ver, y cuando decimos, porque yo lo leía y por supuesto es un dato que me llamó muchísimo la atención, lo dice la Organización Mundial de la Salud, esto. ¿Qué estamos diciendo realmente? Digo, cuando decimos que en los países más pobres del planeta y en los que están en vía de desarrollo, continente africano, Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, Argentina, es donde más impacto hay de personas con enfermedades cardiovasculares y muertes. Por supuesto. ¿Qué estamos diciendo realmente? Estamos diciendo esto, ¿qué pasa? ¿Y por qué pasa esto? Porque hay muchos problemas en nuestros países, porque nosotros podemos trabajar en dos áreas diferentes. En la prevención a nivel de la población, con medidas generales que puede hacer el ministerio, puede hacer los gobiernos, etcétera, como no usar sal, no fumar, etcétera, etcétera, y eso tiene mucha ayuda. Eso es más fácil, porque son medidas, se implementan, se hace la promoción, se difunde, la gente lo entiende, se educa a la gente, inclusive es fácil trabajar en la prevención primaria a nivel de jardín de infantes. Claro. Eso no es tan difícil, en realidad es un tema de llamar al que sabe, cosa que es poco frecuente en nuestro país, en nuestros países, pero bueno, llamar al que sabe, asignar los recursos como corresponde, no robarse la plata y dejarlo trabajar. O sea, eso es fácil, o sea, es una reunión, 2 reuniones, 3 reuniones y se resuelve. El tema concreto es dar con quien corresponde. Claro. El problemático en nuestro país es el tema individual. ¿Por qué es el tema individual? Porque ahí empieza a jugar la economía directamente. Porque la mayoría de la gente no tiene acceso en lo que se llama el periodo de ventana. ¿Qué significa el periodo de ventana? Hay que entender esto. Si uno tiene un infarto, que se tapa una de los cañitos que irrigan el corazón, una de las arterias coronarias, uno tiene un tiempo determinado, digamos, entre menos de 1 hora, lo ideal para destapar ese cañito. Hora de oro sería. Una hora de oro. Claro. Si uno tiene un problema, un accidente cerebrovascular, es lo mismo. El caño que irriga el cerebro, la carótida o cualquier arteria que se tapa, también, para determinar si eso es por un coágulo o una cosa y se pueda destapar, también tiene muy poco tiempo, menos de 3 horas. Lo ideal, mientras menos, mejor. Ahora, ¿cómo llega un paciente? ¿Cómo accede un paciente en nuestro sistema, que es un sistema que es un desastre? Porque la realidad es que la Argentina, el sistema de salud, pero no es de ahora, ni es culpa de este gobierno que pasó en el anterior, viene siendo un desastre desde hace mucho tiempo porque no podemos coordinar los sistemas o los subsistemas. Le pido disculpas porque no me voy a acordar, a lo mejor Federico vos me vas a poder ayudar, pero no me voy a acordar exactamente el nombre, porque digo, mientras te escucho, pienso que tampoco hay nada que inventar. En España existe un código que no recuerdo, se llama Código Madrid o Código Infarto, una cosa así, exitosísimo, que lo han implementado, se empezó a implementar primero en una ciudad española a partir del éxito de ese código que tiene que ver con esto. Sí, claro. Empezaron a implementarlo en Madrid y a 1 año de ponerlo en ejercicio es increíble cómo disminuyó la cantidad de muertes de personas por accidentes cerebrovasculares o porque de verdad funciona. Quiero decir, tampoco hay nada que inventar con decir esto sirve y empezar a aplicarlo. Sí, pero el sistema es diferente. Claro. El sistema de salud, la receptividad es diferente. Acá vos tenés un montón de subsistemas. Tenés desde el Estado, hay alrededor de 12 millones de personas que teóricamente van al hospital público, teóricamente. Tenés, no sé, 12 o 11 millones que están en las gerenciadoras o de obras sociales. Después tenés prepago, tenés un montón de subsistemas de salud. Y después están los prestadores, los que tienen que ejercer. Entonces, ahí hay una brecha. Por ejemplo, el tema es concretito. Si uno tiene un infarto, tiene una prepaga inclusive, ¿a dónde va? No tiene libre elección. Por empezar, no tiene libre elección. Está cautivo de un sistema. Segundo, llega y toca la puerta en un servicio determinado. En mi fundación, por ejemplo, yo no puedo asistirlo, porque no tengo quien me lo pague, no tengo el convenio, etcétera. Y así le pasa a mucha gente. Y ni que hablar en el sistema público. Son, digamos, espasmos de algún político a veces que hace una cosa para darse manija a él, etcétera. Pero en realidad no hay una organización. Y es perentorio realizarla. Por eso
el factor o sea, la atención hacia el individuo es muy difícil. Uno sí le puede enseñar sobre la prevención, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer. Las cifras en la Argentina son malas, por ejemplo. El más del 50% tiene exceso de peso, tiene sobrepeso. Casi el 35% son cifras que me acuerdo. Tiene presión arterial alta, digamos en la edad adulta, ¿no? En nuestra edad un poquito más. Más del 55%, 54% no hace actividad física, o sea, son cifras tremendas. Y me acuerdo que menos del 5% consume fruta y verdura, o sea, partimos de una base básica muy mala. Y encima de eso le sumamos el costo. Pero el problema más grave, eso se puede trabajar, volvemos a lo mismo con las líneas sobre la población. Y el Estado lo puede hacer, etcétera. Pero el problema individual sigue siendo un problema dramático. Es un problema cuyo foco tiene que ser regional, la solución tiene que ser regional, de mucha coordinación, de ver cómo se encajan los subsistemas y respetar lo que es la ley. O sea, el 80 y pico % tiene que ir a la salud, no tiene que perderse en el camino. En cualquier organización, yo no hago cargo de una porque una funciona mejor que otra, etcétera. Los médicos están preparados en la Argentina y hay suficiente cantidad de estructuras, paradójicamente, sobre todo en las ciudades grandes, para absorber esa gente. Lo que pasa es que es un problema serio, es un problema económico. Fíjense ustedes que los números, nosotros estamos operando cirugía de corazón, digamos, yo estoy operando en el PAMI, por ejemplo, que es donde más está la mayor incidencia de enfermedad, por $5.000, pongámoslo en dólares. Es difícil eso. Fíjese, Japón una cirugía coronaria la pagan $100.000, Estados Unidos entre 25 y 60, y los insumos son todo importantes, entonces hay que hacer malabarismo. Bueno, pero igualmente un detalle interesante, sí. Hablaste del PAMI, justamente donde están las personas que uno supone que más lo requieren. Sí, son las que más lo requieren. El PAMI ha hecho algunas cosas buenas, por ejemplo, cambiar el sistema de capitación al de pagar por prestación, porque el de capitación era una farsa, o sea, los hospitales recibían un montón de plata, con eso pagaban los sueldos, y no le daban la prestación que correspondía en la incidencia que correspondía. Y también les da los insumos que eso no es menor porque, por ejemplo, una endoprótesis, que es un tubo para forrar la aorta, cuando un enfermo tiene un aneurisma, que es una dilatación de la aorta, que cuesta carísimo, se lo dan. Una válvula para poner con el corazón latiendo, que es carísima, se lo dan. Un stent para la coronaria, se lo dan. Eso no es menor. No cualquier obra social, se lo da tan fácilmente. Pero por otro lado, el pago de prestación es bajísimo. Entonces, ahí hay una brecha importante. Entonces, todo eso hay que corregirlo, sin duda, pero la diferencia es muy grande. Nosotros estamos en el peor momento. Nosotros estamos operando cirugía de corazón por menos del 50% que cualquier país latinoamericano. Esto lo acabo de decir en Nueva York en agosto, no lo podían creer porque tuve que hablar de la situación en Latinoamérica y tuve que revisar todo. Y nosotros siempre tuvimos el doble de cualquier país latinoamericano. Y la mayoría de los insumos son importados. Esto no tiene salida. Puede haber un esfuerzo individual, nosotros podemos trabajar más horas, todo lo que sea, pero las cosas que hay que comprarlas. Entonces esto es crítico. Y es crítico para resolver este problema individual. Y vuelvo a insistir, no estamos hablando de algo que es menor para la sociedad. A veces la gente no reacciona. Estamos hablando de la primera causa de muerte. Casi la mitad de los argentinos se muere de esto. ¿Y en qué edades? Porque antes uno pensaba que el que sufría el corazón era una persona mayor, 40, 50 años. No. Estamos hablando a partir de los 60 años. Es interesante también el envejecimiento de nuestra población. Nosotros... por ejemplo, yo estoy operando enfermos que tienen mi edad, 65, 66, 67, 68 años, que están totalmente deteriorados. Yo tengo la muestra porque opero para todo el mundo, tengo centros creados en 45 países. Yo veo a veces poblaciones que tienen 80, 85 años y están como la nuestra que tiene 68. Claro. Muy deteriorados. Tenemos que presentarnos, Federico, como corresponde. Sabrina. Cuando volvemos, yo te voy a preguntar un poco para cerrar esto con lo que empezamos hablando y después ya meternos de lleno en nuestros corazones, pero planteándonos este paisaje, digamos, este panorama que es el que tenemos hoy, donde las enfermedades cardiovasculares son la primer causa de muerte en nuestro país, en la Argentina. Sí, por supuesto, saquemos los accidentes de tránsito, etcétera. Es la primer causa de muerte de enfermedades no transmisibles, lo voy a decir así, en nuestro país, en la Argentina, con un 40%, dijo Federico, que es una barbaridad. Si tomo eso y tomo lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que habla de que son los países subdesarrollados o en vía de desarrollo aquellos donde la mortalidad por enfermedades cardiovasculares es mayor. Y
viste como, después te voy a preguntar, ya los nombraste, acerca de cuáles son los factores de riesgo. Te voy a preguntar lo mismo, ¿cuáles son los factores de riesgo más importantes para que esta relación entre muerte por enfermedad cardiovascular y subdesarrollo o pobreza sea tan directa? ¿Son las políticas públicas o los hábitos alimentarios o el estrés? Cuando vuelve, sí, los tres me dijo. Bueno, los tres me dijo. Son los tres. Qué bárbaro. La diferencia es que las políticas públicas pueden cambiarse. Claro, absolutamente. Lo otro también a lo mejor cuesta más. Seguro. Claro, lo de la política pública debería ser una obligación. Nos presentamos como corresponde, le damos la bienvenida a Mariela Reschini, nuestra locutora que estuvo de viaje, ausente por un tiempo, y le mandamos también bienvenida. Gracias, muy amable. Y le mandamos un beso grande a Marcela César Fierro, que estuvo haciendo el reemplazo, así que un beso enorme para ella. Nos presentamos, nos quedamos con vos hasta las 13. Más o menos, ¿a partir de qué edad me tengo que empezar a hacer controles? Lo más joven posible. ¿Qué es lo más joven? Y bueno, 24, 25 años. Si uno va a hacer gimnasia, hacerse un chequeo cardiológico. No empezar a hacer gimnasia, cualquiera sea la edad, sin un buen chequeo. Y después, si uno no tiene nada, si es joven, uno que vez por año por lo menos, ¿no? Está de moda que uno va a la farmacia, se toma la presión, va por la calle, hay mesitas, hay lugares donde uno se puede tomar la presión, hay casas, hay personas que tienen elementos portátiles. ¿Con qué presión arterial tengo que ir corriendo al médico y no puedo esperar ni un segundo? Depende de la edad. Si tiene que tener menos de 140 seguro. Y ahí, si uno tiene alrededor de 140 y tiene tu edad, hay que ir al médico. Pero hay que ir al médico. Está bien todo eso porque, digamos, es como la primera barrera, sí, está bien. Pero inmediatamente hay que ir al médico, porque eso no es un examen médico, es una toma de presión. En esta primera parte estamos charlando con uno de los pioneros de la cirugía cardiovascular, el pionero de la cirugía de revascularización coronaria sin circulación extracorpórea. ¿Sabes en qué año? Finales de la década del 70, 1978. Y en 1994, primero en el mundo de llevar adelante una cirugía coronaria con una camarita de video. Algo que hoy se hace, es la cirugía mini invasiva casi en todos los lugares del cuerpo. Donde se puede, se intenta. Bueno, el doctor Federico Benetti, médico, cardiólogo, cirujano. Desde Rosario, una referencia, una eminencia en el mundo. 422-9514, 422-9515. Línea directa, para que charles con el doctor Benetti. ¿Querés enviarnos mensajes de WhatsApp? 155-100-830. Acordate del Facebook Los Notables, la fanpage Los Notables Radio, el Twitter @LosNotablesLT8 y en www.lt8.com.ar nos escuchás en vivo. ¿Se pueden prevenir las enfermedades cardiovasculares? Digo, uno piensa, se pueden cuidar, ahora, cuando se están por dar, ¿se pueden prevenir o ya una vez que se desencadenan, se desencadenan? No, se pueden prevenir desde la edad, desde la infancia. Sí. Y se pueden prevenir cuidando lo que llaman los factores de riesgo, sin ninguna duda. No fumando, manteniendo un peso adecuado, para decir cosas, ¿no? Caminando o haciendo algo 150 minutos por semana, 30 minutos por día. Esto es bueno. Comiendo sano, ¿no? Después podemos hablar un poco de la dieta, ¿no? Controlando la presión arterial, manteniendo un colesterol normal, etcétera, y controlando el azúcar en la sangre en niveles normales. Eso es una cosa elemental que todo el mundo tendría que hacer. Ahora, cuando uno ya tiene la enfermedad, o sea, ya tiene la enfermedad cardíaca, o sea, tiene una tapada, una arteria coronaria, tuvo una enferma, puede prevenir otro accidente haciendo lo que se llama prevención secundaria. Eso tiene que ser manejado por un médico. O sea, hay dos prevenciones. La primaria, que es la que hay que hacer a nivel escolar, cuando uno, al jardín de infante, empezar enseñando a los chicos a hacer ejercicio, a una dieta saludable, etcétera. Perdón, Federico, a las mamás a no incorporarle sal a la comida de un bebé. Si no toma el gusto, no aprende el gusto de la sal, no lo va a consumir. Lo que Sabrina está diciendo, si uno, por ejemplo, baja la sal a 3 gramos por día, es lo mismo que dejar de fumar. O sea, el factor de riesgo de bajar la sal y del cigarrillo... ¿Cuánto es 3 gramos por día, una cucharadita? De poquito. Mínimo. Mínimo porque la mayoría de los alimentos tienen sal. Tienen sal. Y hacer una dieta buena en frutas y verduras, por lo menos 5 piezas por día, 4 o 5 piezas de fruta y verdura, ¿no es cierto? Evitar la sal, esto es fundamental. Cereales, que es importante, los integrales, no los elaborados,
comer más pescado que carne roja, que sabe que nos gusta la carne, sobre todo pescado profundo, ¿no es cierto? Sardina, atún, es difícil, salmón por los precios a veces es muy difícil, pero es lo ideal, ¿no es cierto? Y eso, antes hablábamos de los distintos lugares en el mundo donde más se dan las enfermedades cardiovasculares. Digo, si yo tomo la dieta y vos decís, en Argentina básicamente somos carnívoros, me voy entonces al Asia, me voy a Oriente, donde la dieta es en base a pescado. Y allí se nota la diferencia, ¿tienen menos enfermedades cardiovasculares? Es interesante, pero, no, en algunos países sí, en otros no, pero es interesante porque han variado. Por ejemplo, Japón... Porque se occidentalizaron, claro. Japón está fumando mucho y está comiendo carne. Claro. Y Japón está aumentando la incidencia. Interesante, sí, hay otros países que no es cierto, es variable, pero en general el promedio es más o menos similar, salvo hay regiones donde se ha trabajado mucho en prevención, por ejemplo California, donde ha bajado mucho la incidencia de enfermedad coronaria, porque hace muchos años que empezaron a trabajar, yo lo sé por mis amigos los cirujanos, que se quejan que no operan mucho, que operan poco, es paradójico, sí, pero porque bajó, porque la gente hace muchos años que se está cuidando. ¿Cuánto ¿sí? tiene que ver la genética? Tiene que ver, 28% de todas las enfermedades están relacionadas con la genética. Por decirte un número de un 100, digamos menos de un tercio, la carga genética es importante. Pero sobre todo en las enfermedades cardiovasculares, en la arteriosclerosis, de lo que estamos hablando, la prevención es fundamental. Si uno trabaja muy fuerte en la prevención a nivel del chico de 4 o 5 años, a nivel preescolar, va a bajar mucho la incidencia. A ver, tomando por supuesto cada uno de los consejos que acabas de decir, pero tomando lo que Agustín pregunta con respecto a la genética o la herencia, ¿a qué edad debería de empezar a cuidarse una persona que no tiene ni padres ni abuelos que hayan tenido algún problema cardiovascular y otra que sí lo tiene? ¿Difiere la edad? En realidad, relativamente, porque si vos tomás los ejemplos, fíjate, vos me hablaste del estrés, ¿cuáles eran las 3 causas? Me preguntaste, yo te dije el estrés. Pensá que los soldados de la guerra de Corea, que tenían 24 años de promedio, se le hizo autopsia a los que fallecieron y casi el 40% tenía enfermedad coronaria. Eso era estrés, o sea que es difícil cuantificarlo. En realidad, uno hace hincapié en la genética, en todo esto, pero la enfermedad arteriosclerosis es el envejecimiento natural de nuestras arterias. Alguno envejece antes, otro envejece después. Entonces, evitarlo 100% es difícil, hay que trabajar, ¿no es cierto? No somos eternos, por otra parte. Vamos a nacer, nos vamos a morir, nos vamos a enfermar. Claro, es cómoda y hay que recordarlo siempre, porque a veces uno viene la gente y dice, no, pero 100% no existe en la salud, ni existe el cero, ¿no? Recién lo decía yo y te voy a pedir que nos cuentes brevemente cada una de esas técnicas y lo que significan. Seguro. Pero 1978 fuiste por la cirugía de revascularización coronaria sin circulación extracorpórea. Luego fuiste ya a mediados de los 90 por la primer cirugía coronaria con una cámara de video. ¿Y ahora para dónde vas, digo, en este progreso, en este avance? Bueno, Ahora estamos trabajando mucho en una técnica que yo hice por primera vez en 1997, aquí en Rosario, que fue la primera cirugía coronaria del mundo ambulatoria. O sea, el primer paciente del mundo que le puso un bypass y se fue antes de las 24 horas a la casa. Cuando en la fundación tuve 3 años en una clínica, en un sanatorio que hay acá en Rosario, con la fundación. Después ya me fui de director de Miami Heart, me fui al mundo, ¿no? Y esa técnica, que a mí me parece fantástica, en ese momento, en el año 2000, yo la traté de imponer en el mundo, y la verdad es que operé en todos los países. Me acuerdo que nací, operé personajes, operé el íntimo amigo del emperador de Japón, operé el padre jefe de policía de la China, me acuerdo algunos, ¿no? Por esa técnica. Hablando de estrés, ¿no? Te imaginas operando al pero por algunos y otros más. Me acuerdo, operé en Corea uno que era dueño de todos los medios, bueno, todas esas cosas así, personajes, porque yo creía mucho en esa técnica. Pero bueno, en ese momento no impactó. El mundo seguía siendo mi primera operación, que es la operación de MidCap, esa operación con endoscopía por una toracotomía lateral que yo había hecho en el 94. Entonces cuando había que hacer para ponerlo en términos que se entienda. Es muy fácil. En vez de abrir todo el pecho, abríamos la primera operación que hice en el 94, hice un tajito chiquito en la parte izquierda del tórax, y usando una cámara de video conecté un puente, un bypass, que es como un conducto que se conecta en la arteria coronaria después de la obstrucción. Ese es el bypass de mamaria, que mamaria es una arteria que nosotros todos tenemos abajo del esternón acá, y que es el mejor conducto, el mejor bypass que uno puede hacer en cuanto a la durabilidad.
Entonces eso es indiscutible. Para 60% de la población de este mundo, si tiene la arteria descendente anterior, que es una de las arterias coronarias, uno de los caños que irriga el corazón, permeable, ese es el factor más importante de sobrevida para él. Y si no lo tiene permeable y tiene una lesión obstructiva, pero tiene una bypass de mamaria conectado, va a ser el factor más importante de sobrevida. Es muy importante esto como dato. La gente a veces piensa que es una cosa u otra, pero esto es fundamental. Entonces, 60% de la población estimado va a depender, por ejemplo, si tiene una lesión de ese bypass de mamaria, nada más, su sobrevida. Puede tener otros síntomas, pero eso le va a dar la vida. Entonces, esta operación con la cámara de video y por la toracotomía lateral que yo impuse en el mundo y fue la que me catapultó y permitió que el mundo empiece a ver todo lo que yo había hecho, es una operación que es bastante, no es tan fácil para los cirujanos aprenderla, no es una operación tan simple. Entonces, por eso inventé esta otra que es más fácil y están más habituados. Pero en el año 2000, cuando la inventé, que la quería imponer, no me llevaron mucho la punta. La verdad es que no me... Y ahora es como que, sí, hay como un revival de esta operación, entonces lo que estoy tratando de imponer, porque esa operación abre un camino muy interesante, que es lo que estamos haciendo acá en mi fundación, que es el único lugar que se hace acá en Latinoamérica en este momento. Miento, tengo otro centro en Perú, en realidad son los dos únicos centros en Latinoamérica, ahora me empezó a explotar en todo el mundo, pero yo no tengo muchas ganas de viajar, entonces ya viajé mucho. Que esta operación permite hacer lo que se llama tratamiento híbrido de la enfermedad coronaria, que es usar lo mejor de los dos mundos. O sea, lo que nosotros hacemos esta operación de colocar la mamaria en la arteria descendente anterior con un tajo hacia la mitad del esternón, no abrimos todo el hueso, abrimos un poco abajo, eso nos permite que el paciente se movilice muy rápidamente. Nuestro promedio de internación hoy acá en Rosario, en la Fundación, en cirugía coronaria, toda la cirugía coronaria es 2 días, 11 horas. ¿2 días? Ese es el promedio del último año, sí. Y eso, estos pacientes a veces se pueden movilizar más rápido que eso. Y te hago una pregunta que es casi Sí, de cajón. sí. Entonces, a ver, la rehabilitación no tiene, pero Nada ni que ver, comparación ni con la El enfermo otra. a la semana está haciendo vida absolutamente normal. Y el éxito entendido como en el tiempo posterior a la cirugía. Buenísimo, porque yo te expliqué antes que el puente o bypass de mamaria conectado a la descendente anterior es una técnica que con otras técnicas, parando el corazón, se hace muchos años, desde el año 71. Entonces nosotros tenemos seguimiento, récord de pacientes que tienen a lo mejor 50 años. Sí. Yo tengo pacientes, el otro día me llamó un paciente que lo operó hace 40 y pico de años y que tiene la mamaria abierta. Entonces eso ya lo sabemos, lo tenemos probado. Entonces eso es indiscutible. O sea, el mejor tratamiento cuando uno tiene una lesión de la descendente anterior es colocar la mamaria, ni colocar externa, a no ser que sea un infarto agudo. Y la última que te pregunto, Sí, que no, tiene que ver con la perfecto. cirugía en sí misma, que Sí. me parece fundamental. Y el riesgo de mortalidad en cirugía, porque también con las muy otras bajo. ese No, era muy un bajo. riesgo. Sí, bueno, todos queremos llegar a mortalidad cero, que es un tema muy complejo. Japón es el país que más hace mi técnica. 75% de la cirugía coronaria se hace con mi técnica. Yo entrené a 50 cirujanos japoneses en forma directa. Tuve 3 veces. Y la primera vez, el primer país en Asia que fui fue Japón en 1988 y entrené a los cirujanos antes de haber desarrollado toda la tecnología que me permitió que esto se difunda. La mortalidad en Japón de la cirugía coronaria de mi técnica sin extracorpórea es 0.4%. ¿Y con la otra? 0.8%. El doble. El doble sí, pero 0.8. Es muy baja. Es pero baja es también, grave. sí. O sea, yo por ejemplo ahora estoy con 9 meses de mortalidad cero en la fundación. No quiere decir que eso sea eterno, pero en todo el año tengo 3.2, o sea, se me murieron pacientes al principio del año. Y lo ideal es, estamos hablando de pacientes que tienen muchas comorbilidades, no sé, o sea, es difícil tener cero siempre, Sí. es muy difícil, pero la mortalidad es bajo, pero lo importante cuando uno va a operar a un paciente es saber cuál es lo que llama el score de riesgo. Hoy nosotros nos manejamos con matemáticas, o sea, sabemos un paciente, yo estoy operando y tengo una mortalidad 10 veces abajo de mi score de riesgo, por ejemplo, en toda la patología en la fundación. No va a ser toda la vida, pero ojalá sea. Y bueno, esto es lo importante. Entonces la mortalidad en general hoy es baja, pero los enfermos se pueden morir también. Ahora, Sí. ¿por qué esta técnica no prendió ¿A dónde? en el mundo, que no la usaron sí mucho? prendió. No. El 30%, bueno, ahí es interesante la pregunta, el 30% de la cirugía coronaria se hace sin extracorpóreo en el mundo en general. Hay países que más y hay países que menos, pero ahí entra a jugar muchos factores, la industria, por ejemplo. Es paradójico, pero la tecnología que yo inventé Sí. está en manos de una compañía grande. Hay 2 compañías grandes que tienen esa tecnología. A ellos no les interesa vender eso porque la tecnología que yo inventé no da dinero. Es paradójico.
Y entonces, yo te diría que no, al contrario, por cómo se maneja el mundo es lo obvio. No estamos entonces, diciendo nada yo tengo nuevo. que hablar, no No. estamos diciendo nada. Entonces, mira, me ha pasado, por ejemplo, que países, yo te voy a contar la verdad, me ha pasado, no voy a dar el nombre de países, yo como esto lo sigo permanentemente, me ha pasado que países me bajaba la incidencia de cirugía sin extracorpórea. Entonces yo me iba a ver, digo, ¿por qué me bajo? ¿Por qué? Si la hacían bien. Y bueno, he descubierto de todo, ¿viste? No lo puedes probar, de que, qué sé yo, a lo mejor por muy poca plata, pagándole a un administrador para que compre una tecnología, todo el mundo se maneja. sí. Desgraciadamente es eso. Aclarar para aquel que pueda no entender Perfecto. exactamente cuando decís ¿De qué? extracorpórea, ¿qué estás Correcto. diciendo? Para poder operar el corazón hace muchos años, en el año 1953, se inventó una cosa que se llama corazón-pulmón artificial. La mayoría de las operaciones del mundo se siguen haciendo con esto que se llama máquina de corazón-pulmón artificial. Es un aparato que reemplaza el corazón y el pulmón para que nosotros podamos parar el corazón y operarlo. La mayoría de las cirugías, por ejemplo, reemplazar una válvula dentro del corazón o un chico que nace con un agujero dentro del corazón, necesitas usar esto y necesitas pararlo. Pero las arterias coronarias también, la mayoría de la cirugía se hace con esto, porque los cirujanos están entrenados para hacerla, y yo también comencé haciéndola de esta manera. Lo que pasa es que esa máquina, si bien hoy se ha perfeccionado mucho, y la verdad que no es lo mismo que cuando comenzamos, hay pacientes que tienen mucha comorbilidad de enfermedades donde no hay necesidad de ponerlo en la máquina y pararlo, porque las arterias coronarias, que son los conductos que irrigan el corazón, están en la superficie del corazón. No necesitamos entrar adentro del corazón. Eso fue lo que yo desarrollé. Básicamente esa es la diferencia. Hoy hay estudios que son muy categóricos en cuanto a la indicación de qué hay que hacer con cada paciente. Hay un estudio que se llama SYNTAC, que fue un estudio muy claro que se comparó la cirugía coronaria con los stents, o sea, colocando stents, y ese estudio clasifica a los pacientes muy claramente cuáles son los que tienen que recibir stent y cuáles son los que tienen que recibir cirugía. Nosotros nos manejamos mucho por ese estudio, porque fue muy categórico. Dentro del grupo de ese estudio, la diferencia es abismal cuando se opera sin circulación extracorpórea. Con mi técnica ahí no se toca la aorta. Abismal. Los números están empezando a salir. O sea, no hay otra indicación mejor que esa. Lo ideal, hoy lo puedo decir para un enfermo de cirugía coronaria, es operar con mi técnica. Lo prueba Japón, que tiene la mejor sobrevida del mundo. Japón es el país número 1 en salud del mundo. Tiene la menor mortalidad infantil y la mayor sobrevida, tanto en la mujer como en el hombre. Número 1. Y esto tiene influencia en eso. Entonces, esto es claro. O sea, si en el país más desarrollado, que tiene la mejor salud, la técnica es la mejor, bueno, de ahí para abajo es obvio que hay muchos intereses y cosas que mueven que no sea. Muchos son los mensajes de los oyentes, así que voy a empezar, Federico, ahora a transmitirlos. Bueno, pero primero te invito a que te pongas los auriculares para escuchar a Mayra desde el centro, que se comunicó, acordate de la línea directa, ¿eh? Ahora estás hablando con el doctor Federico Benetti, 422-9514, 422-9515. Mayra, ¿cómo estás? Buen día. Sí, buen día a todos, excelente el programa, estoy escuchando atentamente a los doctores porque tengo a mi papá afiliado al PAMI con una estenosis aórtica severa. Los médicos dicen que su solución es ponerle la válvula percutánea por su avanzada edad, tiene 86 años, entonces yo, siendo hija única, empecé a hacer los trámites en el PAMI, el cual me pone pero tantas trabas, ya más papeles no me pueden pedir. A mí me atiende la auditora Niña Alcalde. Ella me parece que pone la mejor de las voluntades, pero hay una burocracia que es infranqueable y los que estamos sufriendo es toda la familia. Mi papá, gracias a Dios, tiene una salud perfecta, salvo ese problema en la aorta. Entonces yo estoy tan agradecida a la medicina, a la tecnología, a los estudios que le han hecho, pero ahora falta la válvula que sale, según ellos dicen, $42.000. Yo sé que es mucho, pero bueno, el lema de PAMI es los mayores cuidados, pero en este caso no está siendo así. Entonces, agradecidísima a la tecnología, a lo que los médicos están explicando, y bueno, esa era mi gran inquietud, mi rabia, un poco mi bronca, porque la medicina te está dando todas las posibilidades, estamos apuntando a la mayor calidad de vida, el promedio de vida se extendió. Sí, el problema es el acceso para todos. Lo hablamos antes. Claro. De todas maneras, dentro del espectro de las obras sociales y todo lo que hay en la Argentina, hasta ahora el PAMI le estaba otorgando bastante. Lo que pasa es que, como usted lo dijo, esa válvula es carísima,
son pocos los pacientes que pueden acceder en otras obras sociales a ese tipo de válvula. La mayoría de la patología y de los enfermos que necesitan eso está en el PAMI. Su papá tiene 86 años, está viviendo ya más de 10 años arriba del promedio de sobrevida de la edad en la Argentina. Y estoy de acuerdo, pero eso yo no puedo hacer nada, o sea, eso no depende, depende. Ahora, lo que por supuesto que la plata del PAMI tiene que ir casi el 90% a la salud directa y el resto a la parte administrativa. Eso estamos todos de acuerdo, pero eso no tampoco depende de mí. De todas maneras, yo personalmente hasta ahora en la fundación a la gente que hubo que tratarla, ponerle endoprótesis o válvulas, etcétera, se la han otorgado. Tarda un poco más o tarda un poco menos, pero es un trámite burocrático, por supuesto. Claro. ¿No? Mayra, muchas gracias. No, gracias a ustedes por atenderme. Un beso. Muy buenos días. Gracias, doctores. No, gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. No. Las enfermedades. Van a aumentar. Ni me lo pregunto. Si no hacemos lo que hay que hacer, que hablamos, van a aumentar. Biotravel Turismo, la mejor forma de viajar, todo incluido. Viajes sin billetera, destinos nacionales e internacionales. BT Biotravel Turismo en Santa Fe, 1047, piso 1, oficina 4, teléfono 530-4436. M Construcciones, productos y servicios para la construcción en seco. Placas para exteriores, Sidin Superbor, perfilería de acero galvanizado, aislaciones térmicas, revestimientos texturados Quintex. Estamos en San Lorenzo, Capitán Bermúdez y Cañada de Gómez. Teléfono 013-476-432-295 o ingresando en www.mconstrucciones.com.ar. De 3 alimentos prohibidos para un paciente cardíaco. Achuras. Espera. Bueno, hasta luego. Yo para qué pregunto también. Doctor. Bueno, a ver, achuras. Todos los fritos, cualquier cosa que todo. vas a freír. Sí. Bueno. ¿Y qué más? Y mucha pasta, mucha cosa, con mucha... Prohibido del todo, ¿no? Pero Todo lo rico también. Por eso la pregunta es, sí, ¿conviene operarse? No. se puede un poco de vez en cuando. Si uno hace bien, Hay una digamos, si esperanza. hace bien los deberes todos los días, El una vez cada permitido. 10 días se permite. Perfecto. Como todo, y si tiene Y todo sí, bien. asado sin molleja no Seguro, pasa. seguro. A mí me encanta y lo hago, pero hay que cuidar del resto. El Estado Sí. investiga para bajar las muertes o las enfermedades cardiovasculares. El Estado tiene que dar pautas y se investiga en qué sentido. No. Se investiga en forma directa. Sí. ¿No? Bueno, hay investigadores supuestamente que hacen varias líneas, pero no que el Estado promociona algunas cosas, sí, hace algunas investigaciones de campo, hace cosas del Ministerio de Salud, por supuesto, muchas cifras salen de ahí, sin duda. Lo que tiene que hacer el Estado es sobre la población, lo que está aumentar las políticas públicas con respecto a la prevención, básicamente. Y el Estado, en serio, tiene que organizar todo lo otro, que es la atención del individuo, que es un problema. El Estado argentino, hay que sacar un sistema de salud que sirva, y esto es es difícil, no es tan simple, porque la salud es un problema económico en todo el mundo, ¿no? Aquí estamos en Los Notables, acordate, 422-9514, 422-9515. Esa es la línea directa para que te comuniques. Podés enviarnos mensajes de WhatsApp al 155-100-830 o escribirnos en el Facebook Los Notables o la fanpage Los Notables Radio. Este hombre con el que estamos compartiendo esta primera mitad de la mañana aquí en Los Notables, ¿sabes qué? Es uno de los hombres que considerado creador de uno de los 100 inventos de la humanidad que mejoran la calidad de vida de las personas. ¿Quién lo consideró esto? ¿Nosotros? No. Es el premio RID. ¿Sabes por qué? Porque creó el estabilizador mecánico que inmoviliza las arterias coronarias durante las cirugías. Espero haberlo dicho bien, doctor Perfecto, Federico Sabrina, Benetti. qué información tenés, está bien. Y estamos Sí. ahora en comunicación, mirá qué notable tenemos en esta mañana de Los Notables, con Eleonor de Echesorto. ¿Cómo estás, Eleonor? Muy bien, gracias a Dios, bien. Buen día, Leonor. Le quería preguntar, doctor, yo este año, en enero, tuve un infarto masivo en la arteria descendente anterior y me colocaron un stent. Correcto. Como no andaba bien, me hicieron una cinecorografía y da que el stent está tapado, digamos, en la parte media un 70%, y que la arteria circunfleja tiene una obstrucción del 90%. Yo sé, estoy esperando que PAMI me autorice, pero quiero saber qué tipo de vida, si tengo que descansar mucho hasta que me lo den,
si puedo caminar, qué tipo de vida puedo hacer mientras espero, para no provocar otra cosa peor, digamos. Si ya tiene la indicación de cirugía, que en ese caso, por lo que usted me cuenta, es lo que corresponde, yo le diría que no haga ningún tipo de esfuerzo. Tenga cuidado cuando va de cuerpo, no haga esfuerzo, no se mueva mucho, digamos, limite la movilidad en el sentido de hacer tipo de esfuerzo, no se emocione, etcétera, hasta que complete el tratamiento. Si es como usted me lo plantea, tendría que ver la documentación, es muy difícil. Pero lo más importante es que esté tranquila, ¿no? Fundamentalmente, hasta que solucione el problema. Gracias, Eleonor. Bueno, muchísimas gracias. Beso grande. Gracias. Bueno, nos había quedado pendiente lo de María, que nos decía, tengo prolapso severo en la válvula mitral, me controlo cada 6 meses con ecocardiogramas, los médicos me dicen que me tengo que operar, que no tengo ningún síntoma, pregunto, ya que hay tantos avances en la medicina, ¿existe algún otro sistema que no sea la operación a corazón abierto? María, básicamente, si la insuficiencia es muy importante, en principio no, hay una técnica que consiste por cateterismo en poner como un ganchito, por decir así, pero es para muy pocos pacientes en la Argentina, no hay una experiencia importante en esta técnica. En principio, a las soluciones quirúrgicas por la cirugía. Federico, ¿qué es un equipo? Estamos hablando de cirugías cardiovasculares. Digo, ¿qué es un equipo multidisciplinario cuando hablamos de nuestro corazón? En realidad es un proceso al que estamos abordando distinto al paciente. Antes siempre el paciente iba a ver un cardiólogo, después por ahí va a hacerse un estudio, un cateterismo, después va al cirujano. Hoy nosotros trabajamos con procesos integrales. ¿Por qué? Porque es la mejor manera. O sea, en la fundación un paciente entra, por supuesto la última decisión la tiene el grupo quirúrgico porque es la última, el cirujano es el último en el eslabón, claro. O sea, es el que tiene que recibir el paciente si hay alguna complicación. Por ejemplo, no se puede hacer una angioplastia o un cateterismo sin tener cirujanos, stand-by o cerca. Está bien que la mayoría de los pacientes no le pasa nada, pero si le pasa una catástrofe, el cirujano tiene que estar ahí. Entonces, eso, primer axioma, no se puede, bajo ningún punto de vista no se debe. Entonces, la decisión es integral y dinámica. Y eso tiene que ver con la medicina que viene y tiene que ver con todo lo que hablamos del impacto económico, porque si uno no empieza a trabajar en procesos, no va a haber plata que alcance en el mundo para poder solventar y poder acceder. O sea, el sistema clásico, convencional, por eso que la mayoría de los hospitales y sanatorios tienen muchos problemas, no va más. No va más porque la economía no lo puede sostener. El impacto en un producto bruto, por ejemplo, de un país en vías de desarrollo en las enfermedades cardiovasculares es casi el 7%, estimado, o sea, es enorme. Entonces, todo eso tiene que ver cómo se está trabajando y cómo se está funcionando hasta ahora. Entonces hay que cambiar integralmente. Entonces es mucho mejor para el paciente porque en el mismo momento nosotros en la fundación todos están viendo al paciente y discutiendo. No es que el paciente pasa que va a un cardiólogo y el cardiólogo le indica y después no. En ese mismo momento se decide todo y están todos encima del paciente. Y cada uno es absolutamente único, claro. No hay fórmula mágica, esto que funcionó para este no necesariamente funciona para el otro. Por eso, entonces es dinámico y además está asistido el paciente por todo. No es solo un corazón que entra a la fundación. Claro, entonces eso se llama hearting. Por ejemplo, en el concepto de la cirugía híbrida, que es lo que estábamos hablando, que era mi operación de mamaria, y que después le ponemos stent, trabajamos los dos en conjunto. Primero yo hago la operación, a veces yo tengo una sala integrada, como muchas salas hay, entonces hacemos la operación a veces ahí, entonces inmediatamente después de unas horas, esperamos que el enfermo no tenga ninguna complicación, se le ponen los stent. Entonces prácticamente trabajamos los cirujanos y lo que llaman los hemodinamistas juntos en todo el tiempo. Esto es lo que constituye lo que llaman en inglés el hearting, o sea, el equipo de corazón. Y es la tendencia de todos los centros hoy en el mundo desarrollado, acá está empezando, pero bueno, básicamente esto es lo que empuja a esta cirugía híbrida. El concepto del híbrido, de usar las dos cosas, las dos mejores cosas de los dos mundos, o sea, la cirugía con la mamaria de la descendente anterior y la angioplastia cuando en las otras arterias, empuja lo que creó lo que llama el hearting o el equipo de trabajo multidisciplinario. Hablamos antes de la importancia absoluta, fundamental de esas horas primeras cuando uno tiene un accidente cerebrovascular. Sí, eso es un drama. Eso es un drama, pero es un drama asistencial, claro, en la Argentina, porque el problema... Imagínate una persona que lo está teniendo en un pueblito, aquí estamos en la provincia de Santa Fe, en un determinado pueblo que tiene que, primero que alguien Rosario, no en un pueblo, sí. En Rosario, ¿cómo accede? O sea,
Claro. Hasta que va Para que me al viera el lugar, pueblo, si que le va a la gusta. obra social, que lo reconoce, que no lo reconoce, Sí. supongo que está en un centro. Entonces, esto es perentorio, que el Estado No, tiene que intervenir. Pero, y ¿sabes que te peor- lo planteo en un pueblo? Porque, Sí, bueno, por el acá tiempo. vos ya me estás hablando de un paciente, claro, de un paciente que alguien se lo diagnosticó. Imagínate en un pueblo hasta sí, que tremendo. llega al Bueno, médico que por pueda eso- decirle lo que está teniendo. Por eso que eso implica una política de salud integrada, urgente, con regionalización, con coordinación, que la haga la gente que sepa. Para nosotros nos genera mucha angustia, para cualquier centro, porque no siempre el enfermo puede estar cubierto, los gastos se cubren, muchas veces el enfermo anda dando vuelta con la ambulancia y no sabe dónde ir. O sea, esto es un esfuerzo de todo y ahí no hay subsistema, ahí no hay cosa particular, no particular, ahí tenemos que integrar todo para que esto funcione. Nosotros de valientes con respecto a las enfermedades Sí. no tenemos casi nada, sobre todo Oscar y yo Sí. particularmente. No hay que ponerse somos paranoico bastante tampoco, hipocondríacos, pero te voy a pedir, porque me parece sí importante para todos los que nos estén escuchando, a estar atentos a esos primeros síntomas que a lo mejor uno puede reconocer para inmediatamente ir a un centro asistencial, buscar ayuda, pedirle a un familiar que lo haga por nosotros y no quedarnos, ¿no? ¿Cuáles Seguro. son esos? Si tengo un infarto, digo, ¿de qué manera se suele manifestar? Puede manifestarse. El problema está que, yo lo tengo que decir porque esto es una realidad, que el infarto o el accidente cerebrovascular en un porcentaje alto debuta con la muerte, desgraciadamente. Claro. Esto es así, en un porcentaje muy alto. Y muchos pacientes no tienen síntomas, el primer síntoma es la muerte. Sacando esto, si uno tiene un dolor del pecho, molestias en el pecho, en el hombro, en el hombro izquierdo, en la mandíbula, en la espalda, o le falta el aire, etcétera, o tiene una sensación de ese tipo diferente, o vomita, o tiene náuseas, etcétera, o un dolor en la espalda, fundamentalmente las mujeres a veces vomitan, tienen náuseas, tienen dolor en la espalda más que el hombre, tiene que pensar que está haciendo un problema cardíaco o un problema coronario de un infarto, básicamente. Entonces ir a un médico a un centro. Uh-huh. Si uno tiene, por ejemplo, una disminución de fuerza muscular en un brazo, por decirlo así, o en la pierna o en la cara, etcétera, hay un entumecimiento de la cara unilateral, o hay una dificultad o una confusión para hablar o para entender, etcétera, o una dificultad para caminar, tiene que pensar en términos generales que está haciendo un accidente cerebrovascular e ir corriendo a un lugar. Para determinar si el accidente cerebrovascular es porque hay un émbolo, un trombo que está tapando, o hay una hemorragia, ¿no? Que eso se hace con una tomografía. Este es otro problema serio porque no volvemos a lo mismo. El problema está, los médicos saben lo que hacer, el paciente está informado, pero la accesibilidad no es tan fácil. Federico, y está mal, está mal en el sentido de, es por una cuestión de ignorancia, Sí. asociar más fuertemente o Sí. más directamente el accidente cerebrovascular con la presión. hipertensión arterial. No, está mal, es bien. La hipertensión arterial es un gran problema. Ese es el gran factor que es silente. La gente no sabe si tiene presión. Por eso que está bien el chequeo de la presión para ver si uno tiene que continuar el estudio y sobre todo seguir un tratamiento y no dejarlo. Decir ¿cierto? que vos antes nos dabas cifras que de por sí ya son alarmantes seguro, en la Argentina, sí, de personas seguro. que tienen hipertensión arterial. Lo más tremendo, lo más alarmante es que hay un montón de Que no gente sabe. que no La sabe. mayoría no sabe. La mayoría es mucho más la que no sabe, Por que lo supuesto, tiene, ese es el gran por lo problema. tanto no se cuida. Claro, Y después el tema de la adherencia a los tratamientos, sobre todo en las eso es enfermedades crónicas importante. como diabetes, hipertensión, Eso también difícil, es un tema, difícil. ¿no? Y es difícil porque volvemos a lo mismo, a veces la gente no puede, porque el costo directo es alto, no solo el costo del medicamento que a lo mejor se lo dan, el costo simplemente de ir al lugar para que se lo prescriban, la gente no tiene que pagar el colectivo, no puede. Entonces la adherencia al tratamiento tiene que ver con muchos factores, no solo con la educación o con la información, sino con un factor económico y social que hay que resolver. Fue el Día del Médico el pasado 3 de diciembre. Sabrina, sí. ¿Qué es para Federico ser médico en la vida, Todo. haber elegido la medicina? Para mí es todo, porque es lo que hice toda mi vida. Nunca tuve duda de que ¿Te quería imaginas hacer- la vida haciendo otra cosa? No. Y no me interesa. ¿Qué es lo más lindo? Te voy a preguntar lo mejor y lo peor, ¿eh? Ujú. ¿Qué es lo más lindo? Viste que la vida tenemos instantáneas, esa que vos decís, bueno, esta me la voy a llevar. Haber sido útil. Lo más lindo es la sensación de haber sido útil. ¿Y lo peor? La muerte. Manejar la muerte es muy difícil. O sea, y va a seguir siendo.
por más que uno lo analice, o sea, cuando uno pierde un paciente es lo más difícil. Y sigue siendo, igual desde que yo tenía 24 años hasta ahora. Vos cuidás a los demás, ¿quién te cuida a vos? No, yo me cuido. Yo me cuido y alguien siempre me cuida. Acá no, dice, eso hace muy mal. Vadino pregunta, sí, no, Vadino pregunta, estamos mal. mirando... No hay que volverse paranoico, pero eso hace muy mal. Estamos mirando Creo que una la noticia de Maradona. ¿Qué es lo que hace mal, Maradona o todo lo que no, se la hace? cirugía y todas esas cosas que se operan digamos, es una solución la cirugía de la obesidad, cuidado, pero si uno la hace y no se cuida, no tiene sentido tampoco hacerla, ¿no? ¿Tenés sueños todavía? ¿Tenés algún sueño por cumplir? Uy, siempre tengo sueños, demasiados. Sí, seguro. Transformar, ayudar a transformar. Hoy a la etapa de mi vida lo único que me interesa es tratar de mejorar la calidad de vida de la gente, que la gente viva mejor. Todos creo que tenemos que hacer un esfuerzo. La incongruencia de este país cuando uno mira de afuera es que tenemos un país, seguimos repitiendo lo mismo, que tenemos un país maravilloso y no coincide, no cierran las cosas. Los argentinos nos acostumbramos a hablar mucho y a proclamar y todo, pero no resolvemos los problemas de forma. Y esto es una tarea de todos. De todos. No podemos excluir, más allá de cualquier bandería política, tenemos que trabajar porque la situación de la Argentina no está bien. Se mejoraron muchas cosas, pero hay muchas cosas más para mejorar. Y esa es mi responsabilidad, como la tuya y como la de cualquier ciudadano. Y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Nuestra manera de agradecerte profundamente que hayas aceptado gracias a ustedes. La invitación de los notables y esta charla, Federico, es este regalo que es un clásico tan clásico como Los Notables y nos facilita. Porcelanas Verbano para Fayat, Argentina. Dice Los Notables a un notable, Federico Benetti, LT8 2015. Va con todo nuestro cariño y además te digo algo, espero que mi corazón nunca necesite, pero si alguna vez mi corazón necesita estar en manos de alguien, espero que sean las tuyas. Gracias, Sabrina, bueno, les agradezco mucho, realmente para mí es un placer y los vuelvo a felicitar. Tengo unos cuantos de estos regalos y me viene bien y yo siempre hablo de ustedes y lo voy a seguir escuchando porque realmente hacen una contribución muy importante para la sociedad. No es un programa más, y esto es lo importante. Siempre deja algo. Sabrina, te felicito, a Oscar ni hablar, a ti también, Agustín, a todos. Y creo que tienen que seguir en la misma ruta y el mismo camino. Bueno, nosotros estamos muy orgullosos, ¿eh? Una eminencia a nivel internacional que se formó, empezó su formación en Rosario y sigue eligiendo Rosario. Así que muchas gracias, Federico. Gracias, Sabrina, gracias a todos. Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos, el 40% de hombres y mujeres va a recibir un diagnóstico de cáncer en algún momento de su vida. El tema es este, para esta segunda mitad de Los Notables. Estaremos charlando al volver con el doctor Miguel Muñoz, médico oncólogo. Hasta la 1, Los Notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecilio. Pregunte usted, charle con ellos, diga qué quiere saber de Los Notables. Pregunte usted, aquí lo esperan, sepa toda la verdad. La palabra cáncer no tiene la misma connotación que la que tenía hace unos cuantos años. Se progresó tanto en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento que pudo quitársele buena parte del temor que generaba el solo hecho de nombrarla. De ese y otros temas queremos hablar ahora con otro gran profesional de nuestra ciudad, el doctor Miguel Muñoz, oncólogo clínico. Tenemos la intención de traer a nuestra mesa de trabajo todo el conocimiento sobre los avances terapéuticos y los nuevos enfoques sobre la enfermedad. Vamos a abrir la puerta también de un mundo del que desconocemos bastante, pero que estamos dispuestos a aprender. Las mutaciones genéticas en los tumores, la biología molecular, la búsqueda de células y material genético en la sangre como un camino hacia la oncología de precisión. ¿Qué es todo esto? ¿Qué nuevas fronteras se abren para el conocimiento y la cura del cáncer?
Las respuestas las tiene nuestro especialista invitado, el doctor Miguel Muñoz. Los notables. Antes de presentarte, ahora sí, definitivamente ya estuvimos hablando del invitado con el que vamos a iniciar ahora la charla, pero son muchísimos los mensajes para el doctor Benetti. Pedimos disculpas. Sí, muchos están pidiendo cómo comunicarse. Voy a tomar, mira, solamente un ejemplo de eso. Me voy mensajes de WhatsApp. Espera. Que sí, ahí está, dice, por favor, Sabrina dice, ¿cómo comunicarse con el doctor? ¿Dónde queda en Rosario la fundación? Etcétera. Dice, excelente programa, periodismo notable y escuchable para una mejor calidad de vida, para el ser y la democracia. Uy, muchas gracias. Y dice, gracias a Oscar Cecini y a vos y al equipo. Dice que es un oyente histórico. Juan Carlos, te mandamos un beso grande. Y a todos los que están pidiendo algún dato para comunicarse con la fundación del doctor Federico Benetti, se pueden acercar personalmente a LEM 1846 y con paciencia, porque la están reestructurando. Hay una página web que es www.fundacionbenetti.org, así que próximamente allí también se pueden comunicar. Cerré el paréntesis. ¿Cómo le va, doctor Miguel Muñoz? Un gusto, como siempre. Bueno, para mí también un gran gusto, enorme gusto. Y sobre todo para tomarnos este espacio para hablar de cáncer. Recién Oscar, cuando estaba haciendo la presentación, hablaba de que la palabra cáncer ya no tiene la misma connotación que hace una década atrás. Sin embargo, todavía asusta, ¿no? Sí, que no la tiene seguro. Pero asusta, creo que asusta en las enfermedades cardiovasculares, lo que decía Federico. Por otra parte, creo que entre lo que hablaba Federico, el tema y el cáncer, están las dos causas principales de muerte de los enfermedades no seres humanos. transmisibles, que es lo que decíamos, claro. Le siguen los accidentes de tránsito, que en realidad son la otra gran causa, pero en estas dos resumen lo que es la enfermedad. Y que sí, bueno, en realidad enfermarse de cualquier cosa asusta, ¿no? Sí, claro. Y cuando uno se enferma de algo que va a implicar, que también tiene que ver con las enfermedades vasculares, toda una complejidad en cuanto a qué le pasa a uno después. Pues no solamente es enfermarse, sentirse mal, todo lo que pasa, esto de ir a la obra social, de ver los recursos, que hoy por hoy son a veces una limitante muy grande para el acceso a una muy buena medicina o a lo que uno supone que es una buena medicina. Federico lo planteaba claramente en cuanto a las enfermedades cardiovasculares. ¿Qué pasa en ese mismo punto con los enfermos de cáncer? Sí, creo que en el tema cáncer hay varios factores. La palabra cáncer en sí está anclada a una cuestión, digamos así, es un mazazo en la cabeza. Entonces ahí te cambia un poco la perspectiva, ¿no? Vos sentís que lo que históricamente tiene el ser humano de sentirse inmortal, que todos los días nos levantamos y no pensamos, no vamos a morir, porque no podríamos hacer otras cosas, eso se termina, ¿no? Entonces, todos los días tenés ahí una cuestión. Yo tengo siempre el recuerdo de un paciente que me decía que tenía un cáncer de próstata, tenía 87 años, el cáncer de próstata lo tenía desde los 70, y yo siempre le decía, mire, Juan, se va a morir de otra cosa. Pero él me decía de que se había enterado que tenía un tumor de próstata y que yo lo empezamos a tratar, él estaba muy bien, todas las mañanas se levantaba, miraba el río, pero ya el río lo veía como con una especie de neblina, como un teloncito, ¿no? Como que él, y yo me di cuenta que no es que no vea bien, es que yo sé que estoy enfermo. Es verdad, de algo que no me voy a morir, pero sé que estoy enfermo. Entonces, esa cuestión tiene yo lo que digo, una cuestión moral, ¿no? Una inherente al ser humano que nos cambia la vida. Cambia la vida. Y creo que también esto es un aprendizaje, lo que cuando hablaba anteriormente, Federico, del tema del trabajo en equipo. Lo del cáncer es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, uno tiene que, si bien es cierto que siempre hay una persona, en los equipos hay una persona con la cual el paciente, siempre digo que el paciente necesita a alguien, un referente, un médico, pero ese médico debe estar rodeado de personas que lo sostengan al paciente y a ese médico en la labor que tiene que hacer. Ese sí es un cambio, digo, más allá de la connotación de la palabra, ese es un cambio absoluto y fundamental de los últimos años en cuanto a cómo abordar a una persona que tiene un cáncer. Digo, ya no es cáncer en el hígado, cáncer en la próstata, cáncer en el colon, sino todo un equipo. Sí, yo creo que ese es el secreto, ¿no? Y además creo que
ha pasado ya la época del médico estrella, el médico que se hace cargo de todo. Si bien es cierto que el médico debe tener una capacidad especial para poder abordar diferentes aspectos de esa persona, siempre hay un equipo, ¿no? Yo sé, Miguel, que se sigue investigando y ojalá algún día tengamos la respuesta absoluta, porque el día que tengamos la respuesta absoluta de por qué esa célula en algún momento se enloquece y empieza a modificar su esencia y a modificar a las de su alrededor, vamos a tener el secreto para encontrar la cura. Pero, ¿qué sí se sabe hoy en cuanto a la causa del cáncer? ¿Por qué nos enfermamos de cáncer? Sí, en realidad, el momento puntual, ese momento crucial, el momento cero del momento del comienzo del cáncer, no se conoce con exactitud cuándo en nuestro organismo, o sea, en realidad la enfermedad comienza cuando uno tiene el primer síntoma. Eso era lo tradicional, ¿no? Ahora se ha tirado un poquitito ese momento hacia atrás con el tema de la prevención. Uno va al médico y dice, yo soy una mujer de 45 años, 50 años, y quiero, va al ginecólogo, o sea, eso se ha estirado un poquitito hacia atrás. Lo que se sabe que, siempre está el tema de la célula, ¿no? La célula única, imagínate una célula con su ADN y con toda su información genética. Una célula de la sangre, una célula de la piel, una célula de la mama, una célula del intestino, del hígado, del corazón, no, porque tiene... ¿Cuántas tenemos en el organismo? Miles, millones de millones. En la sangre nomás hay 4 millones y medio de glóbulos rojos, 5, te imaginas, en 1 centímetro. Claro. O sea que te imaginas todo lo que puede haber. Bueno, alguien se podría poner a investigar para darme la respuesta. No sé sí, la verdad que uno podría hacer, probablemente con toda la tecnología se podría calcular. Pero siempre hay un cambio, cuando uno habla, que esto es importante diferenciarlo al cáncer como una enfermedad genética, que lo es, porque para que haya un cambio en esas células tiene que haber un cambio genético previo, lo es, el caso de una enfermedad genética, que no es sinónimo de hereditario, que no es sinónimo. Hay los cánceres que tienen origen hereditario, o sea, que se transmiten de padres a hijos, no llegan al 3%, ¿sí? No llegan al 3%, demostrado hasta el momento, porque seguramente van a haber otras, no llegan al 3%, o sea que ese porcentaje es muy bajo. El tema es que cuando aparece este cambio en la célula empieza a transformarse, empieza a tener características diferentes a la que tiene al lado, que siempre es una, siempre es la primera, ¿sí? Y eso es indetectable. Lo que pasa que... Por ahora. Lo que pasa es que yo siempre digo que en realidad la enfermedad, el cáncer en sí, es la enorme, la gran y la excepción. O sea que en realidad enfermarse de cáncer es una excepción. O sea, nosotros constantemente tenemos células que están alteradas. Y tenemos un sistema de vigilancia que constantemente está sacándolas de circulación, constantemente. En este momento los cuatro estamos acá, estamos desechando células que no están en condiciones. Entonces la pregunta es, ¿por qué razón en un momento determinado una célula que no estaba en buenas condiciones siguió el proceso de desarrollo, que significa dividirse? De 1 a ser 2, de 2 a ser 4, de 4 a 8, 8 y 16 y así en adelante. O sea, ¿por qué pasó eso? Esa es la pregunta. ¿Por qué pasó que una célula que no estaba en condiciones, que es normal que no lo estén, o sea, es normal que las células que crecen y que no tienen, o sea, ¿por qué en ese momento esa célula pasó el control nuestro? ¿Sí? Ese es el punto. De nuestro sistema de defensa. Es el checkpoint, le llaman, el punto de chequeo que se pasa. O sea, ese es nuestro sistema de defensa que por alguna razón falló. ¿Qué es la excepción esa? La falla es la excepción. Ahora, ¿por qué cada vez se dan más excepciones ahora? Porque uno escucha cada vez que hay más casos. ¿Se da más? En realidad... bueno, ahí está, perdón. Ahora se escucha más de gente que te rodea que tienes. En realidad ha habido un aumento de la incidencia de algunos tumores, ¿sí? Ha habido un aumento de la incidencia del cáncer de mama, ha aumentado la incidencia, bajó la mortalidad, o sea que hay más tumores de mama, pero menos mujeres se mueren por cáncer. Ahora yo te pregunto, ¿hay más tumores de mama o a partir de la tecnología y de la concientización de nosotras las mujeres, que cada vez de manera más temprana empezamos con los chequeos y cumplimos con los chequeos, se detecta más precozmente? Sí, en realidad hay una detección mucho más precoz, pero ha habido una incidencia también de la... O sea que sí, efectivamente hay más. Exactamente.
Y yo creo que así como los factores de riesgos en relación al cáncer son compartidos con las enfermedades cardiovasculares. Claro. Es decir, ¿cuál es el factor de riesgo para una mujer que nunca en su vida, en su familia, tuvo un cáncer de mama, ni la mamá, ni la hermana? ¿Cuál es el factor de riesgo? La obesidad, el cigarrillo, el sedentarismo, la dieta. ¿Anticonceptivos? Anticonceptivos, por supuesto, que ya eso ha cambiado notablemente, pero, digamos, factores de riesgo inherente a lo que la obesidad está demostrado que aumenta 7, 8 veces o 9 veces el riesgo de cáncer. Y te voy a preguntar por uno más. ¿Y la menopausia? Viste que en general nosotras las mujeres hay montones de enfermedades que hasta los 45, 50 años, entre 45 y 50, que es cuando empiezan las mujeres a ser menopáusicas, se dice estamos protegidas. Luego no. ¿El cáncer es una de ellas? Sí, en realidad uno debería definir el cáncer como una enfermedad del envejecimiento, ¿no? O sea, el envejecimiento de los tejidos hacen que aparezcan, porque si vos tomas el cáncer de mama, empieza a aumentar la incidencia a partir de los 40 años, llega un pico a los 55, 60, 65, se estabiliza y después empieza a caer. O sea que en realidad empieza a caer también porque hay menos gente viva a los 80 años, digamos. Está bien, una cuestión generacional. O sea, cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de próstata, los cánceres más frecuentes son a partir de los 45 o 50 años. O sea que es una enfermedad del envejecimiento celular nuestro. Y uno supone en base a eso que a medida que uno envejece, así como empieza a tener arrugas, empieza a no ver bien, a tener cataratas, nuestro sistema inmunológico también se cansa, es como cuando uno tiene... Y es una realidad, porque si no, no debería pasar. Y además uno va acumulando, si uno era fumador va acumulando daño por el cigarrillo, si es obeso, la obesidad tiene un fenómeno que se llama un fenómeno metabólico, la grasa produce combustión, la grasa es como tener adentro querosén, ¿no? La grasa es absolutamente combustiva, esa combustión produce radicales libres constantemente irritan a todo, y un día esa irritación se transforma en incontrolable para nuestro sistema de vigilancia. Te lo pregunto, y sobre todo pensando en el momento del año en el que estamos. Hablaste de algunas cuestiones que son tóxicas al organismo y acumulativas, la exposición al sol. Por supuesto. Eso es una irritación constante. Entonces, esas células irritadas que empiezan a reproducirse, ¿por qué te pones más negro, Cogote, que más? Porque hay más melanina. La melanina es el pigmento. ¿Quién produce la melanina? Los melanocitos. Los melanocitos son las células que si irritan y hay una alteración de esas células, se forma melanoma, que es el tumor más frecuente, por ejemplo, en Australia, que son blancos y tienen mucho sol, ¿sí? Entonces, esa acumulación, por otra parte, el sol se carga, o sea, vos tomás el primer rayito de sol a los 3 años, se quedó grabado y va sumando. Claro. 1 más 1 más 10, y está demostrado, y varios trabajos demuestran eso, que las quemaduras solares de los chicos en las playas, cuando son pequeños, es el mayor factor de riesgo para desarrollar un melanoma, que es el tumor de piel más agresivo, que podría evitarse perfectamente bien no tomando sol o con filtros. O sea, yo siempre, me acuerdo cuando estamos con mujeres en la playa, vemos los chiquititos esos jugando en la arenita, al sol, voy a decir, bueno, seguramente ahora obviamente... son protectores. Exacto, pero eso es un riesgo enorme. Sí, claro. Claro. Yo hace 3 años estuve en Australia y Sydney es una ciudad hermosa, con mucho sol, con muchas personas de raza blanca, pues son descendientes holandeses e ingleses, y tienen distribuidos cada 200 metros unos tachos así, yo no sabía qué pasaba, que la gente agarraba, metía la mano y sacaba, miraba y se iba. Son protectores solares gratis que entregan la comunidad de ahí, la intendencia, la ciudad de Sydney, para que la gente se lo ponga para evitar el cáncer de piel. Y estamos, Miguel, si yo te trazara o te pidiera que vos me traces un camino, estamos muy lejos de pensar el cáncer como una enfermedad crónica y no una enfermedad que en algún caso puede ser mortal. Yo creo que no, o sea, cada vez nos alejamos más, es así. Te pregunté sobre los avances, te pido que nos quedemos aquí. Hablaste de la importancia en la detección precoz de la tecnología puesta en la imagen, la tecnología puesta al servicio del diagnóstico. Después me contás en cuanto al tratamiento. ¿La gente no se hace chequeos por miedo a que la respuesta del chequeo sea afirmativa? Por miedo. Definitivamente. ¿Hay algún dato que nos pueda decir de qué porcentaje de los tumores que se detectan son benignos y qué porcentaje son malignos? En realidad depende del órgano y depende de la situación. Pero la mayoría de los tumores son benignos, ya te repetía como antes. Sí. En general el cáncer es la excepción, es una enfermedad de la excepción.
por más de, ¿cuánto cáncer? Es muy sí, pero con todo lo que pasa, y con todo lo que pasa, es una excepción que aparezca el cáncer, ¿no? O sea que y además, por otra parte, cuando un cáncer se hace clínicamente evidente, le hemos dado 7 a 10 años de chance. No sé si me interpretaron. Sí. O sea, el tumor que uno ve, o que toca en el paciente, hace 7, 10 años, 5, mínimamente que está allí dando vueltas y está tratando. O sea que esa es la... Y muchos tumores a veces, muchas células incluso se desarrollan, y lo mismo trata, o sea, pues tenemos varios pasos. Sí. O sea, o la célula desaparece cuando está en un proceso muy, muy inicial, o nuestro sistema inmunológico va destruyendo células que ya estaban en un proceso de desarrollo tumoral franco, ¿no? O sea, que hay toda una variable, hasta que el tumor llega clínicamente a hacerse evidente, es la excepción, no es la regla. Por eso, esto va dirigido a que este temor al cual te referías vos, la gente dice, no, el temor de yo tener, pasa esto por la excepción, o sea que y uno tiene que decir, bueno, mirá, yo no tengo que ser la excepción, yo tengo chances de no convertirme en la excepción. Mensaje de WhatsApp 155-100-830, por supuesto el Facebook Los Notables, la fanpage Los Notables Radio, @LosNotablesLT8 a los tuiteros. Y habíamos un poco, Miguel, quedado en el tema de hacia dónde va la tecnología, el avance de la medicina. Nos contaste un poco del diagnóstico antes de pasar al tratamiento. En el tema de diagnóstico, ¿el mayor avance solo tiene que ver con la tecnología puesta en la imagen y demás, o hay otros avances? No, la tecnología de la imagen es un avance enorme, pero hay avances que tienen que ver con digamos, esto nace en el 2000 cuando está el fenómeno este de genoma humano, o sea, nace donde se desarrolla, fíjate cuánto tiempo pasó, son 15 años nada más, pero cuánto tiempo pasó hasta que realmente empezaron a ver cómo se estiraba y cómo era la característica de cada uno de nosotros. En realidad los tumores tienen un genoma, son células vivas, o sea, son células vivas, anormales, tumorales, pero tienen un genoma, tienen una característica. A ver, si se puede entender, por ejemplo, si yo te digo, todas las células que forman un cáncer de colon, ¿son en ese ADN iguales? En realidad tienen un ADN que las emparenta con las células de la mucosa del colon, o sea, del epitelio del colon, o sea, porque nacen de allí, pero cada una de ellas tiene, específicamente, ya que vamos al tema de cáncer de colon, diferentes características. Ese genoma no es uniforme, ¿sí? Perfecto. ¿Eso difiere de persona en persona? Difiere de grupos en grupos. Exactamente, porque en realidad no es que haya... Lo que difiere de persona en persona, que quizás sea la gran revolución de lo que viene, es cómo cada individuo, con su genoma, es la información, modula el tumor. Claro, la información de esa célula. Ahí esa es distinta de cada uno de nosotros. Exactamente. Nosotros tenemos una manera de reaccionar única e irreproducible, desde todo punto de vista, desde lo inmunológico, desde lo orgánico, lo físico, desde lo afectivo. Desde lo afectivo. No nos olvidemos de ese aspecto. ¿Cuánto influye eso? Y es difícil de cuantificar, pero influye mucho. Pero te digo, después de muchos años de trabajar y escuchar, o sea, esto es un trabajo, lo que nosotros hacemos es un trabajo de escuchar, de tocar, de ver, de decidir, de ver imágenes, de ver pacientes, escuchar familiares, escuchar esto, lo otro, médicos, colegas. Entonces, después de mucho tiempo, influye y mucho. La gran pregunta es, ¿influye en la aparición del tumor? Es una respuesta realmente muy difícil difícilmente se tenga. Bueno, no en la aparición, en la erradicación. ¿Cuánto influye? Yo creo que en realidad... Bueno, perdón, pero vos hablaste de un sistema de defensa que en un determinado momento no defiende, con lo cual puede ser una cuestión emocional que hace que ese sistema no esté defendiendo. Uno, en realidad, los casos particulares no los debe tomar como la generalidad. Claro. Pero en general uno del caso particular puede tomar un esquema, un formato que puede ser aplicado a lo general. ¿Sí? O sea, cuando vos le preguntas a la persona, algo sucedió ahí. Sí, exactamente. Mira, hace no mucho tiempo vino un paciente a consultar por un tumor de testículo, un cáncer de testículo, un tumor en un testículo. Y entonces, cuando lo entierro a uno le pregunta, diabético, hipertenso, no, asmático, desde que era chiquito era asmático, no podía respirar, esto que lo otro. Entonces me cuenta, no, dice, pero yo tengo un tumor en el testículo y tengo el otro testículo, que lo tenía, se llama criptorquidia, o se queda arriba el testículo, se queda retenido, que no baja,
Pero eso, dice, no, lo tuve siempre. Y lo que pasa es que de chico, pero yo no me animaba a decirle a mi mamá que lo tenía. O sea, él tenía el testículo arriba y otro que le bajaba y le subía el testículo en ascensor, no baje y sube por una cuestión. Entonces, no me animaba a decirle a mi mamá que me pasaba esto, porque mi madre teníamos problemas en casa, mi padre se llevaba muy mal, y no me animaba realmente, y yo me daba cuenta que lo que me pasaba, pero nunca me animé. Por otra parte era asmático, se ahogaba, o sea, claro, no podía. O sea, exactamente. Sí, sí, no podía respirar en ese caso, pero no podía. Vos decís, tipo, simple, pero con una claridad en lo que estaba diciendo, que después... la cuestión es que, en realidad, la principal causa de cáncer de testículo es criptorquía. Claro. O sea, que el testículo, cuando se queda retenido en el conducto inguinal, se queda a una temperatura que no es, que es la temperatura corporal, no la de la bolsa. Cuando el testículo baja a la bolsa del testículo, se transforma de 37 grados a 34, 33, que es donde produce espermatozoides. Cuando se queda arriba a 37 grados y 37 grados y medio, que es la temperatura nuestra corporal, adentro, no cumple esa función y aumenta muchísimo el riesgo de que aparezca un tumor de testículo. ¿A qué voy con esto? Si este chico hubiera podido, en lugar de tener asma, hablar y decirle, mamá, mirá lo que tengo acá, y lo hubieran operado, probablemente no hubiera tenido un tumor de testículo. Claro. Sí, claramente. O sea que a lo que voy es, lo mío quizás sea una escucha que los años me han permitido hacerlo, pero bueno, pero realmente, ¿cuánto tiene que ver esto de el afecto, la afectividad, el poder decir? Y después lo que vos decías, el miedo. Fíjate, este muchacho, este chico chiquito, por miedo ya de chico no pudo hacer lo que tenía. O sea, ese miedo lo vamos reproduciendo. Yo te preguntaba en la importancia de los avances en el tratamiento, y esto lo pregunto, a ver, ¿se puede a partir de un análisis de sangre, por ejemplo, detectar un tumor? En realidad, nosotros ya lo sabemos a eso. Así como yo te decía que en 1 centímetro cúbico de sangre hay 4 millones de glóbulos rojos nada más, después plaquetas, etcétera, y hay de todo, anticuerpos, inmunoglobulinas, azúcar, etcétera, etcétera, también hay células tumorales, ¿sí? O sea que circulan, incluso no solamente células, sino ADN tumoral. O sea, el ADN, que es el material genético del tumor, circula por la sangre, lo cual no significa que esa circulación haga que ese tumor tenga una metástasis, ¿sí? O sea, que esas células que circulan en la sangre no siempre se alojan en un punto determinado. Ese es un proceso totalmente diferente, ¿sí? Pero siempre sabemos que hay células circulantes. Entonces, en base a todo este descubrimiento de cómo es el ADN del tumor, nosotros en este momento estamos tratando, y lo hemos hecho de extraer sangre, una cantidad determinada de sangre, se libera la sangre de los glóbulos rojos y se queda el plasma, y en ese plasma se buscan o células tumorales, que pasa en el caso de la próstata, o ADN tumoral. O sea que uno puede en realidad encontrar un montón de información dentro del plasma del individuo ese, que nos va a servir después para tomar decisiones terapéutica fundamentalmente y a veces diagnóstica. Me quedo con esto de puede, no necesariamente es un dato que aparece, ¿o sí? No necesariamente tiene que aparecer, no que el 100% de los pacientes lo van a tener, pero lo que nosotros hacemos es, tratamos en este momento determinados tipos de tumores en buscarlos sistemáticamente, ¿sí? A saber si realmente podemos encontrarlo, ¿no? Es muy simple, te sacan sangre, es una extracción de sangre, no es una biopsia, en general. También la gente, y tiene razón, esto de la enfermedad significa una invasión. Sí, claro. Sufrimiento desde lo físico, claro. Las mujeres van a hacerse preguntarles, han hecho mamografía, probablemente algunos de ustedes. Preguntan a las mujeres cuando aprietan la mama, lo que duele, lo que molesta. Es una forma de invasión, porque no me lo diga. Yo te nos quiero ver a nosotros, me agarro el testículo, no me lo diga. Si no vamos a repetir claro. Entonces, claro, y una cosa que es casi una radiografía. La tomografía lo mismo, te ponen el control ginecológico en sí mismo. Vos estás para esperando que venga el mujeres. Resultado, es un estado de angustia Sí. y ni que hablar si vos en tu familia tenés tu mamá o tu abuela, alguien que te dio un cáncer de mama. O sea que es una cuestión realmente
hasta el extremo de tener que hacer una biopsia, una punción, donde te meten una aguja, que por suerte, digamos, ahora las cosas, es toda una cosa realmente, o sea, todo ese espectro de cuestiones hace que la gente le huya o le escape bastante estas cuestiones, ¿no? Entonces, el poder buscar en la sangre, que es lo que se llama biopsia líquida, ¿no? Esta información es crucial, porque además lo que también hacemos es chequear la evolución del tratamiento, ¿sí? O sea, uno va chequeando qué es lo que pasa con ese paciente. O sea, vos le sacás, incluso en esas células que encontramos, en ese ADN que encontramos, podemos encontrar algunas mutaciones del tumor que nos dan las pautas de qué tipo de tumor es, qué característica tiene y qué tipo de tratamiento podemos utilizar, ¿sí? O sea que en este momento el avance tecnológico nos ha permitido encontrar mutaciones en los tumores, vías donde el tumor crece, cómo crece, e interferir puntualmente, eso se llama oncología de precisión, ¿no? Sí, interferir puntualmente en esa vía de crecimiento. Y no en las células sanas que puedan estar alrededor, que antes, claro, siempre corrías ese riesgo. Y uno corre riesgo, o sea, hoy el tema del tratamiento se ha sofisticado mucho, y cada vez menos se daña lo que uno no debe dañar, claro, ¿no? Mensaje de WhatsApp 155-100-830. Dice Ale, que nos cuenta que tiene 51 años, creo. Dice, mi madre murió de cáncer de mama, mi hermana padeció cáncer de mama tipo 3. En este caso dice, ¿qué riesgo tengo yo de generarlo? Nos cuenta, tiene 51 años. Dice, y ahora realizaré el análisis genético para prevenir. Sí. Y dice, gracias, los admiro profundamente, te mandamos un beso enorme. Claro, este es un caso clarísimo, sí, donde podés prevenir la enfermedad. Ella, digamos, en los tumores de mama, el 3% de los tumores de mama, de cada 103, tienen que ver con una mutación genética que se llama BRCA1, BRCA es por una sigla en inglés, BR, breast, de BR y sea de cáncer 1 y 2, que tiene que ver con el desarrollo del cáncer de mama y de ovario. Fue el famoso caso de Angelina Jolie. Claro. Exacto, ese fue el famoso caso. Entonces, esta persona, que es una persona joven, que tiene antecedentes de la hermana y madre, debería hacerse este análisis, lo debe hacer. Este análisis hace que si viene positivo, si ella es portadora de la mutación, la chance de desarrollar cáncer de mama a lo largo de su vida está en el rango del 50, 60, 70% y un poquito más bajo el de ovario, depende de qué tipo de mutación tenga. Entonces, eso le permite a ella tomar varias decisiones, o sea, abrir un espectro ahí, ¿no? Hacerlo el extremo de lo que hizo Angelina Jolie, que sacarse las dos mamas y los dos ovarios, sí, claro, es una decisión. La otra es hacer un control estricto y ver qué es lo que pasa, porque no es el 100%, ¿no? O sea, hacer controles con resonancia magnética, hacer un control un poquito más profundo, y la otra hacer un tratamiento de prevención con un medicamento que es el tamoxifeno, examestano y algunas cuestiones. O sea que, pero de todas maneras, a ella, saber que yo tengo eso nos permite tomar los recaudos para poder, actuar. Sí, claro, ir anticipándose a la posibilidad de la enfermedad. Exactamente. Esta mutación de esas células, que en el caso de ella, si tiene la mutación, no es que esté la célula enferma, la célula tiene la mutación. Claro. Esa mutación predispone a la célula, por mecanismos, digamos, de desarrollo, a tener un tumor de mama, pero no significa que lo vaya a tener. El tema es que lo que encontramos muchas veces, y eso es muy claro en cáncer de pulmón, por ejemplo, en una época había 4 tipos de cáncer de pulmón, ¿no? O sea que, y esos 4 tipos se trataban prácticamente iguales, porque no había mucha. Hoy hemos logrado identificar dentro de un tipo de cáncer de pulmón, que es el adenocarcinoma, algunas mutaciones específicas. O sea, ¿qué significa mutación? O sea, la célula tumoral tiene un cambio determinado, y ese cambio que tiene, que es un cambio, digamos, de tipo funcional, la hace adicta al desarrollo en esa línea de ese cambio. O sea que te le anticipás, claro, lográs anticiparte a lo que va a ser. Este tumor yo, con la biopsia que el otro día tuvimos el primer caso acá en Rosario, de una paciente que tenía un tumor de pulmón, tenía una biopsia hecha por punción y había sido negativa, le sacamos sangre y encontramos en la sangre células tumorales con la mutación. O sea, cuando acá en la biopsia no había podido tener, porque a veces hay diferencias. Entonces, cuando esa mutación aparece,
el tumor tiene adicción es cuando va en esa dirección y no va en otra. Claro. De crecimiento. Es una cascada de crecimiento que el tumor empieza a crecer en base en esa línea, ¿no? Es como que agarra una autopista y va por ahí. Se llama eje férreo, la autopista del eje férreo. Le mete. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Le damos una medicación que corta puntualmente esa línea de crecimiento. Es fantástico. Es un enorme avance, claro. enorme avance, claro. ¿no? Enorme avance. O sea, con lo cual ese paciente no va a recibir quimioterapia, que es un tratamiento efectivo, pero diferente. O sea que en realidad estamos empezando a transitar un camino en el cual estos hallazgos... ¿Todos los tumores, los tipos de cánceres mutan? ¿Tienen mutaciones o no todos? Sí, te diría que absolutamente todos. Todos. Ahora, mutaciones puntuales, comunes a todos, y que determinen una pauta, una forma de crecimiento especial, no todos. O no las hemos encontrado. Claro. O sea, hace esto que estoy diciendo ahora, hace 5 años atrás no existía. Entonces, la esperanza que tenemos es que encontremos en casi todos los tumores, mi impresión es que existen. O sea, existen en cada tumor específicamente, en el cáncer de mama, en el cáncer de colon, etcétera, existen mutaciones puntuales o varias que hagan que el tumor tiene determinada característica, ¿sí? O sea, por ejemplo, un tumor de mama que puede tener morfológicamente pueden ser similares, pero este tumor tiene una determinada mutación que hace que tenga particularmente una capacidad mayor de dar metástasis. ¿Sí? Si yo descubro esa mutación, cuando la descubro, inmediatamente descubro algo que lo bloquea, porque el tema es acá una cuestión bioquímica. Si yo tengo una reacción bioquímica, ¿qué es lo que encuentro? Inmediatamente la otra reacción que bloquea la reacción. Es un efecto de la física, claro, ¿no? Sí, claro. De la bioquímica. Imposible, no. O sea, el tema es encontrar la mutación. Creo que este es el comienzo de un camino, ojalá yo pueda verlo, pero donde vamos a encontrar muchas más mutaciones, muchos más cambios y obviamente muchas más terapias de precisión, ¿no? O sea, donde yo diga, mira, esta y esta, o esta es la mutación que le está dando a este tumor la capacidad de seguir creciendo, y con esta medicación puntualmente yo lo voy a bloquear. De 1 a 10, sí. ¿Cuánto sabe la gente en realidad de cánceres y tumores? Mira, en realidad yo te diría que va del 1 al -10. Porque la general gente lo que hace, yo le llamo al internet de la medicina, lo llamo Infernet, que es el infierno para los pacientes y para nosotros el infierno. Porque internet la gente hoy, casi todo el mundo, y si no le sabe, le pregunta a la nieta o a la hija, decime qué tal cosa. Yo creo que yo siempre digo que peor que la no información es la información inadecuada, la información que no nos sirve. Y bueno, te diría que ese es un tema complejo. 155, 100, 830, son muchísimos, doctor Muñoz, los mensajes de los oyentes. ¿Qué opina el doctor sobre la eliminación de los lácteos en los enfermos con cáncer y en los adultos para prevenir el cáncer? Dice, gracias Edith, siempre tan instructivo el programa, gracias. Te mandamos a vos, Edith, también. Sí, en realidad, uno tiene que basarse en los... Lo voy a hacer como Agustín, del 1 al 10. Esto de eliminar los lácteos en la dieta. Yo te diría que 1. Ahí quedó claro. Bárbaro. Este celular que termina 857 dice, ¿qué hay de cierto? Voy a hacer lo mismo, voy a apelar a Agustín. Claro, en el tratamiento con marihuana. En realidad, esto merece una explicación. La marihuana no es terapéutica en relación, no es o sea, no tiene un efecto antitumoral. No previene. Ni previene. Claro. Lo que sí es verdad, que en algunos países está autorizada para el consumo de marihuana en pacientes que tienen tumores en situaciones avanzadas, porque aparentemente produciría cierta elación. Elación es el término técnico, bioquímico, que uno le da a aquellas sustancias que le producen una sensación de placer y de bienestar, aunque uno no realmente, en la realidad no lo tenga. La morfina produce elación, que se usa mucho en pacientes. Yo siempre defiendo la morfina, el doctor, porque es una medicación muy noble. Tratamiento para el dolor, ¿no? Yo siempre digo, estuvo Federico acá, se lo he preguntado, lo primero que se le hace a un paciente que llega infartado, un infarto masivo, una sala de unidad coronaria, es morfina. Claro. Porque muchos pacientes se mueren por el dolor,
por shock neurogénico y no por el infarto. Entonces, a lo que voy es que la marihuana cumple ese rol, ¿no? Un rol de producir cierta... No es terapéutico. ¿Y por qué las mejores máquinas no están en Argentina, ni en el efector público ni en el privado? Sí, en realidad, digamos, hay muy buenas máquinas en Argentina, ¿no? Hay buenas máquinas. Y hay otras que no, por cuestiones de costo, por cuestiones básicamente de costo. Y después de mantenimiento de ese servicio, porque si vos te compras una... O sea, yo creo que Federico algo se refirió también a cómo está organizada la salud. Yo creo que tengo mis serias críticas a cómo está organizada. Sí, las críticas en sentido de ver la realidad, ¿no? Creo que debería organizarse de otra manera y el Estado debería tener un rol mucho más, así como participa en muchas cosas. Bueno, perdón, antes hablábamos acerca de la posibilidad del análisis genético y demás, eso solo la gente que tiene dinero para hacerlo. Exactamente. Claro. Yo creo que así como hubo leyes esto de la fertilización, etcétera, debería haber, y además hay una cosa realmente preocupante. Se formó un Instituto Nacional del Cáncer, ¿sí? Pero un Instituto Nacional del Cáncer que no tiene rango ni de secretaría, o sea que si vos te pones a pensar que el cáncer y las enfermedades vasculares son las dos principales causas de muerte, junto con los accidentes de tránsito, de las personas en nuestro país, hay un Ministerio de Transporte que tiene que ver con el tema de tiene que haber un Instituto Nacional del Cáncer y de Enfermedades Vasculares que tenga rango al menos de secretaría, donde tengan poder de decisión y que organicen realmente las cosas, cómo se investiga, quién investiga, cuál es la línea de investigación, porque además los tumores tienen diferencias regionales, ya lo dijo, las enfermedades son diferentes, en Japón y en Asia las mujeres tienen muy poco cáncer de mama, entonces, pero en Argentina no, porque nos miramos ya que mira, eso es una cosa según el Instituto Nacional del Cáncer, pero de Estados Unidos, la mortalidad es más alta en hombres que en mujeres, más alta en hombres afroamericanos y más baja en mujeres asiáticas y nativas de las islas del Pacífico. Exactamente, sí. Por una cuestión, digamos, creo que si vos a la cuestión, digamos, orgánica, propia de cada uno, genética de uno, le agregás todas estas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones de los modos de vida. Hay un trabajo sumamente interesante. La epigenética. Sumamente interesante, sí, pero California es de los estados en Estados Unidos que tienen mayor población asiática en todo Estados Unidos. Probablemente también enorme. Esas mujeres asiáticas que fueron a vivir o son descendientes asiáticos que viven en California, tienen la misma incidencia de cáncer de mama que las americanas nativas. Cuando la misma grupo de población en Asia, prácticamente las mujeres asiáticas no tienen cáncer de mama por el estilo de vida. O sea que claramente la cuestión genética tiene que ver con ese tema. Incluso esto de la mutación del EGFR famoso en cáncer de pulmón. Mirá lo que pasa. Las mujeres asiáticas que tienen cáncer de pulmón tienen la mutación esta en el 50% de los tumores. O sea, una mujer, a ver qué te pasa, Shanghai, suponete, que tiene cáncer de pulmón, que se llama adenocarcinoma, vos por biopsia o por biopsia líquida, que en este momento está haciendo la biopsia líquida porque es mucho más simple, menos agresiva, le sacas sangre, tiene la mutación del EGFR, ese famoso, se llama EGFR, la sigla en inglés, que es el factor de crecimiento epidérmico, se llama, en el 50% de los casos. A medida que estamos hablando de el ¿no? Sí. Te va viniendo para el oeste, la mutación empieza a caer. En nuestro país estamos en el rango del 15 al 20%. O sea que la mutación, que es una mutación que en realidad es una mutación de beneficio, porque vos detectás la mutación y tenés una medicación que se la da específica, ¿no? O sea que la mutación no es mala, es un hallazgo positivo. Te ayuda, claro, te ayuda. Pero fíjate vos lo que pasa en Perú. En Perú las mujeres tienen 25, 30%, esa mutación mucho más alto que en el resto ¿por qué? Porque tuvieron una inmigración asiática enorme. En Perú hay mucha población, digamos... O sea, aquí la etnia incide y mucho. O sea, la constitución genética de los grupos, por ejemplo, los afroamericanos tienen mucho más cáncer de próstata y tienen mucha más muerte por cáncer. O sea, que hay una cuestión que tiene que ver, que recién estamos empezando este camino. Claro. Por eso yo creo que
el hallazgo de estas, en el cáncer de pulmón hemos encontrado la mutación del EGFR, la mutación de una que se llama ALK, que aparece en los linfomas, otro del BRCA1 y BRCA2, o sea que estamos empezando a encontrar, y todos los años, o cada 6 meses, aparecen cambios nuevos. Y eso va de la mano con la tecnología. El aparato este que detecta la mutación es un aparato que se llama secuenciador. Entonces es como si vos ponés el suero del paciente, allí, y el secuenciador lo va corriendo y lo va leyendo, se va viendo si cuando engancha la mutación, ¡puc!, la marca. O sea que ese secuenciador, imagínate vos que cuando se hizo el genoma humano, ese proyecto costó algo así como $5.000 millones. Hoy, hacer un corrimiento de tu mapa genético del tuyo, por ejemplo, en Estados Unidos te cuesta $5.000. El tratamiento sigue siendo quimio, rayo, cirugía. Cada vez menos quimio. Y con mayor precisión. Por ejemplo, esto que estoy hablando del tratamiento para las mutaciones son inhibidores, se llama tirosina quinasa específico, que no es quimioterapia. Y se da por vía oral, por ejemplo. Por lo que ves en la práctica cotidiana, los cánceres en nuestro... No te lo voy a pedir porque datos oficiales todavía es complicado, siempre lo decimos aquí, pero por lo que ves en la práctica, cánceres, te lo voy a dividir en cuestiones de género, cánceres más habituales en hombres. Próstata, pulmón, colon, gástrico, páncreas. El cáncer de páncreas está aumentando en incidencia. Hoy en este momento el 5º, 6º cáncer. Sí. ¿En las mujeres? Mama, pulmón, cáncer de colon, y bueno, después el cáncer uterino, que es una cosa especial, pero es similar en cuanto a excepto mama y próstata, que son, yo siempre digo, ¿por qué las mujeres tienen tanto cáncer de mama, no? Si las mamas son 2, los riñones son 2 también, los pulmones son 2, pero es llamativo, ¿no? La mama es la mama, o sea, yo siempre, esta pregunta, ¿no? ¿Por qué tienen tanto... y no es que sean, digamos, órganos con una funcionalidad, o sea, el pulmón, el hígado, por ejemplo, es mucho más funcional y mucho más crucial pero sin embargo los tumores hepáticos primarios del hígado son realmente muy poco frecuentes, ¿no? ¿Cuál de todos a la medicina le está dando más trabajo, ofrece mayor resistencia? En realidad tenemos algunas cuestiones, en este momento hay una cuestión de ubicación anatómica, ¿no? Las mamas son más accesibles, el colon es muy accesible porque vos tenés la colonoscopía, el pulmón es muy accesible porque tenés la tomografía, y el cáncer de páncreas nos está haciendo ciertamente, si bien es cierto que ya con esto de la biología molecular, que tiene que ver, la biología molecular es el estudio de la molécula del ADN en su constitución más íntima, ¿no? Nos está permitiendo descubrir muchas cosas. Quizás ese sea el punto en el cual en este momento, debido a que ha aumentado su frecuencia, está enfocándose mucho en la investigación. Quiero aprovechar muchísimo este último rato de programa que estamos teniendo con el doctor Miguel Muñoz. A ver, yo antes, Miguel, cuando estábamos en el pase entre el doctor Benetti y vos, contaba algunos de los datos que me llamó mucho la atención, tomados de las estadísticas y la información que da el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, y hablaba que un alto porcentaje, hombres, mujeres, en algún momento de su vida va a recibir un diagnóstico de cáncer. Me quiero quedar ahí, me quiero quedar dentro de tu consultorio. Y en esto que me parece fundamental en todas las patologías, pero bueno, en esta en particular, que tiene que ver con la empatía y con la relación del médico y del paciente. Hoy, a la persona que le tenés que dar un diagnóstico de cáncer. Sí, yo creo que esto que estuvimos hablando, toda la tecnología y mi confianza en que muy poquito vamos a empezar incluso a saber qué células se alteran, de qué manera, y qué alteración tiene que ver con el desarrollo futuro de un tumor. Yo estoy convencido, parece de Bradbury. Estoy convencido. Y es absolutamente esperanzador ese No, pero estoy convencido futuro. Porque además, si yo te digo, cuando yo empecé a hacer mi residencia de oncología clínica, esto que está pasando ahora, créeme, no me lo imaginaba. Yo no me lo imaginaba. O sea, me hubiera gustado ser un poquito Bradbury, porque hubiera escrito un libro y me hubiera hecho tan famoso como Bradbury también. No pude, evidentemente, mis preocupaciones pasaban por otra cuestión quizás, de estar todos los días haciendo historias clínicas, revisando pacientes,
Pero esto que está pasando ahora era inmanejable. Yo creo que esta respuesta te la podría dar cualquiera de los colegas míos, que son muchos acá en Rosario, que piensan, te lo digo porque en las charlas que hemos tenido, che, ¿viste esto? Dicen, la pregunta, ¿vos te imaginabas esto? No. Bueno, vamos a comer eso. No. Y yo sinceramente digo, no. O sea, y creo que una cosa buenísima es que los oncólogos de las generaciones nuevas sí ya se están imaginando esto que yo no a partir de esto pueden imaginar mucho más. Claro. Es un halago para quienes pudimos estar viendo este desarrollo. Creo que permitir que una persona joven de 35, 30 años esté pensando que en no mucho tiempo, quizás una década, podamos con una determinación y con empezar a ver qué pacientes están con un riesgo mucho mayor y evitar decir, mire, si usted sigue fumando, tenga por seguro que va a tener un cáncer. Es su decisión no tenerlo. Suponete, que yo creo que puede pasar eso. Con respecto a la... creo que hay, previo a todo esto, no existe manera de hacer medicina, ni de investigación, ni desarrollo de cualquier aparatología, ¿no? Si no existe primero el primer apretón de manos cuando uno recibe al paciente en el consultorio. Eso es. O sea, yo le digo a los colegas míos, yo doy clases en la facultad, digo, ustedes lo primero que tienen que hacer es levantarse, abrir la puerta, salir y recibirlo a su paciente con un apretón de manos, un beso de una mujer. Eso. Sí, tocarlo. Es el primer acto terapéutico y humano. Y además hay otra cuestión. Nosotros estamos hechos de células, pero tenemos, digamos, nuestra decisión de seguir adelante o no, la toma uno. Pero también la toma el médico. O sea, el médico tiene que tener la convicción de que va a poder ayudarlo y mucho, y la convicción de que quizás pueda curarlo a ese paciente. ¿Es bueno decirle toda la verdad? Yo creo que a ver, las verdades o sea, se pueden verbalizar y se pueden hacer, digamos, explícitas en el consultorio en determinadas situaciones y actos. Yo creo que lo que vale es la relación. Lo que vale es la relación. En el marco de la relación íntima entre dos seres humanos, porque somos seres humanos, por supuesto, el médico en un rol, el paciente en otro rol, tan preponderante y tan importante el uno como el otro. Juntos. No, exactamente, no es más importante el médico, no es más importante el paciente, porque el médico cree que es muy importante, más importante, no le da la chance a ese paciente a sentirse protagonista de su vida. Ahí va a ir. A vos, en la experiencia, digo, ¿a quién le va mejor? Mejor en el sentido de darle una buena pelea, en el mejor de los casos, incluso exitosísima, digo, curarse. ¿A quién le va mejor? A ese que frente a vos se resigna y dice, bueno, doctor, lo que usted diga, lo que sea, o a ese otro que pregunta, que elige junto al médico el tratamiento, que decide sobre sí mismo. Sí, yo creo que eso es a veces no tan directo, ¿no? Porque a veces la decisión expresada verbalmente no tiene que ver con una decisión íntima de esa persona, ¿no? Es variable. Yo creo que obviamente si vos tenés delante tuyo una persona que tiene mucho coraje, todo suena como que parecería más simple de hacer, ¿no? Claro. Pero a veces no es tan así. Hay personas que son más bien que da, ¿viste? Vos los ves que esto que lo otro, y son, digamos, como esos caballos de carrera que no son para carrera de 350 metros sino de 2 kilómetros, y tienen su ritmo sostenido, claro, y finalmente terminan llegando a un objetivo de decir, bueno, vivir mucho mejor, vivir mucho más tiempo, y disfrutar de la vida, porque creo que hay todo un cambio, ¿no? Que el médico debe ayudar en esto, ¿no? Porque la vida no se termina cuando uno es diabético, o tiene un infarto, o tiene hipertensión, o tiene un accidente de tránsito, que son todas enfermedades, ¿no? Nuestra manera de agradecerte profundamente, Miguel, que hayas aceptado esta invitación y que nos hayas posibilitado esta mañana de charla, es este plato que es un clásico, tan clásico como Los Notables. Sí, bueno, pero ¿y nos facilita? Porcelana Supervano para Fayat, Argentina. Dice Los Notables a un notable, Miguel Muñoz, LT8 2015. Fue el Día del Médico. ¿Qué es para vos ser médico? Mira, yo creo que me dio la chance de conocer un montón de gente, de personas, y relacionarme y aprender muchísimo, ¿no?
creo que fue algo importantísimo en mi vida. ¿Qué es sanarse? Mira, la definición de sanación o de cura es difícil, es muy difícil. Yo creo que uno tiene que pretender estar bien, tener afectos, uno puede estar enfermo y estar sano. Tener cáncer no significa que uno puede tener cáncer y estar sano. Me voy a quedar ahí. Manera fantástica de terminar este programa. La verdad, un lujo para la mañana de los notables. Primera parte el doctor Federico Benetti, segunda parte el doctor Miguel Bueno, Díaz. gracias. Es un honor para mí haber estado acá y me emocionó un poco esto de poder acompañarlo a ustedes, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias a vos. Con vos nos reencontramos próximo sábado a partir de las 10 y por la 8. Chao. Bueno.